En México existen diversas problemáticas sociales, consecuencia de años y años de corrupción. Todo esto gracias a la clase política del país que se ha caracterizado por robar dinero, desviar fondos y explotar al erario público para sus propios intereses. Hay un claro ejemplo en tiempos recientes. Se trata del saqueo a uno de los motores más importantes de la economía azteca, Petróleos Mexicanos, más conocido por su acrónimo Pemex, empresa nacional mexicana que tiene la labor de gestionar el petróleo y sus derivados en la nación, y se trata de una empresa de suma importancia para el desarrollo del territorio mexicano. Lamentablemente, con los gobiernos corruptos de las últimas décadas, Pemex ha sido saqueada incesantemente y se encuentra en una terrible crisis, siempre al borde de la tragedia estatal. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande a conocer lo que tengo que contarte. Petróleos Mexicanos fue fundada en el año 1938 por órdenes del heroico presidente mexicano Lázaro Cárdenas, debido a que en ese entonces la mayoría de las reservas de petróleo y gases naturales del país azteca pertenecían principalmente a la industria privada y en la mayoría de los casos extranjera. Esta iniciativa privada saqueaba al mero estilo imperialista las reservas petrolíferas del pueblo mexicano, sin tener consideraciones ni con el pueblo ni mucho menos con el bienestar de los ecosistemas de los que extraía el petróleo. Gracias a Pemex y a los esfuerzos de Cárdenas, México logró recuperar el control sobre su petróleo, expropiando a la iniciativa privada y expulsando a los ambiciosos extranjeros que saqueaban el territorio mexicano. Desde entonces, Petróleos Mexicanos ha operado con la finalidad de proteger los intereses de su pueblo, lo que fue muy cierto en un principio, pues cumplían con la visión del ejemplar líder que era Lázaro Cárdenas. Los tiempos cambiaron y definitivamente no para bien. En el caso de Pemex, lamentablemente, la influencia política de Estados Unidos en el país mexicano aumentó con el tiempo, al igual que la tendencia corrupta en las figuras políticas que operaban en el país. Se trató de una época en la que la dictadura del Partido Revolucionario Institucional abarcaba todos los puestos importantes del gobierno, generando una dictadura enmascarada de falsa democracia. Esto repercute directamente en la petrolera, que ya era muy importante a nivel internacional. En las décadas de los 80 y los 90, las cosas no marchaban tan bien como deberían para Pemex. Por más que extrajeran petróleo, no refinaban la suficiente gasolina y desde entonces la tendencia de la empresa fue negativa. Después de todo, compraban gasolina cara, refinaban poca y vendían gases naturales y petróleo al precio del mercado. El régimen priista comenzaba a saquear discretamente a la empresa, desviando los fondos a sus bolsillos, y los gringos se mofaban de forma descarada de cómo Pemex servía más a Estados Unidos que a México, y lamentablemente esta tendencia continúa hasta la fecha, afectando no solo la economía mexicana, sino también a su pueblo. Aunque hubiera números verdes en Pemex, eran números mediocres, pues a la empresa se le presentaban tres grandes problemáticas que nadie intentaba resolver. La primera era la falta de refinerías. Esto tenía como consecuencia que se tenía que comprar gasolina en el extranjero para poder surtir de gasolina al pueblo mexicano, proceso que aumentaba el valor de la gasolina para los ciudadanos. En segunda instancia, el famoso huachicol, el crimen organizado enfocado en el robo de hidrocarburos. Y por último, el saqueo político. Millones y millones de dólares destinados a resolver los problemas anteriores eran usados más bien para engordar los bolsillos de los políticos priistas y de los dirigentes corruptos del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y de los altos mandos de Pemex. Estos problemas siguen vigentes y en el año 2013 las cosas se empeoraron. Señalamos aquí al primer culpable, el expresidente de México y terrible priista Enrique Peña Nieto, quien, en contra de todo lo que Pemex significa y la importancia que tiene esta empresa para el desarrollo de la nación, decidió incorporar la corrupta reforma energética.
Gracias a esta reforma, la industria privada volvió a tener injerencia en el petróleo mexicano, permitiéndole a los extranjeros volver a entrar y saquear el petróleo azteca. Desde la aprobación de la antedicha reforma, en México la industria privada ha ido aprovechándose del mercado poco a poco, perjudicando no solo a Pemex, sino al pueblo mexicano, que ahora es víctima de una competencia de la industria privada que les afecta directamente en su economía, al subir aún más los precios de la gasolina. En la misma época del presidente Peña Nieto, las cosas escalaron en el mal sentido, pues se encubrieron casos de malversación de fondos por parte de funcionarios de Pemex de hasta 1,724 millones de pesos en el caso del exdirector de Pemex, Raúl Muñoz Leos, otros 1,500 millones de pesos que fueron desviados para financiar la campaña de Peña, el caso Odebrecht, donde se pagaron más de 10 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para permitir que la empresa Odebrecht, una empresa privada y extranjera, se enriqueciera explotando al pueblo mexicano en uno de los casos de corrupción más extremos en tiempos recientes. Pero no es nada comparado al tercer personaje que tenemos que mencionar entre la lista de villanos enemigos de México, el ex líder del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, uno de los enemigos públicos del buen pueblo mexicano, priista por excelencia y personificación de la maldad y la corrupción, el señor Carlos Antonio Romero de Champs, quien ha sido acusado por diversos crímenes en su puesto: delincuencia organizada, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, corrupción, tráfico de influencias, actos que le han costado al pueblo mexicano no solo dinero, sino un indescriptible sufrimiento. ¿Cómo salió todo esto a la luz? Gracias al incansable trabajo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública en México y a su líder, Andrés Manuel López Obrador, quien, siguiendo el ejemplo del ilustre general Lázaro Cárdenas, trabaja incansablemente para revertir la marea que intenta hundir a Petróleos Mexicanos. Primero logró revelar todos estos claros casos de corrupción y desde que logró derrocar a la dictadura neoliberal de México, comenzó a actuar con cada una de las problemáticas que Pemex se enfrenta. En primera instancia combatió el huachicoleo, es decir, al robo y tráfico ilegal de petróleo, gasolina, hidrocarburos en general, y hasta la fecha sigue destinando recursos para detener el saqueo a Pemex por parte del crimen organizado, operación que ha logrado disminuir bastante la cantidad de pérdidas de petróleos mexicanos referentes al robo de hidrocarburos. Lo que es más importante, ha dado inicio al desarrollo de 2 nuevas refinerías para atacar directamente el problema de estar comprando gasolina cara y vender petróleo crudo barato. Esto con la finalidad de disminuir las pérdidas de Pemex y mejorar los precios para el pueblo mexicano. Y el problema más grave, que es el constante saqueo por parte de los políticos y personalidades corruptas del medio, ha sido combatido primero identificando los cientos de casos de corrupción dentro de la industria petrolera mexicana y sus nexos tanto con el crimen organizado como con el gobierno a través de políticos corruptos. La cacería de corruptos ha comenzado de la mano de Andrés Manuel López Obrador y pronto se recuperará la gloria que Petróleos Mexicanos tuvo algún día, haciendo sentir orgulloso a Lázaro Cárdenas y dando un ejemplo a toda la patria grande de cómo expulsar a los invasores extranjeros que planean poseer los bienes de América Latina. Aún queda mucho trabajo que hacer. Huachicoleros que detener, corruptos que frenar y llevar ante la justicia y seguir trabajando en el desarrollo de las refinerías. Petróleos Mexicanos ha sacado adelante a la nación azteca en más de una crisis y los políticos corruptos no han hecho más que estar saqueando a Pemex para su propio beneficio. Hoy las cosas por fin están cambiando y el futuro se ve mejor para el pueblo mexicano ahora que recuperamos la antigua gloria de la industria petrolera mexicana. Ya no habrá más saqueos, ya no habrá más impunidad, se va a acabar la corrupción. Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, a activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.